Hola a todos y bienvenidos a En Serie. El fin de la serie de Halcón y el Soldado de Invierno ha dejado varias preguntas en el aire, como quién es realmente Sharon Carter o qué papel tendrá el US Agent en futuras producciones. Pero lo que se preguntan muchos seguidores de Marvel es qué pasó con Steve Rogers, ya que si nos remontamos al inicio de la serie se hizo alusión a que el antiguo Capitán América se había ido, pero en ningún momento ha sido nombrada su muerte e incluso no se ha realizado ningún funeral. Al principio de la serie se realiza un acto homenaje a los logros de Steve Rogers durante el tiempo que sirvió a América, pero para nada se trata de un funeral. A partir de este primer capítulo saltaron las alarmas cuando Joaquín Torres, un mexicano que llegó a Estados Unidos en busca de una vida mejor, mantiene una conversación con Sam Wilson en la que dice lo siguiente. I do gotta ask you though, because online there's just been a lot of stuff about Steve. Actually, I can assure you, those people, you don't have to take. didn't fly him to the moon. No. Para los más curiosos, esta escena se produce en el minuto 11:55 y como vemos, en ningún momento Falcon afirma que Steve esté muerto, sino que desvía el tema. Estas palabras se repiten de manera similar en boca de otra persona en el último capítulo de la serie, cuando Sam hace su aparición como el nuevo Capitán América. I'm sorry, wait, who are you? Captain America. I thought Captain America was on the moon. Teniendo en cuenta ambas afirmaciones, empezamos reconstruyendo esta teoría preguntándonos qué indicios tuvieron lugar en la Luna en el universo cinematográfico de Marvel y en los cómics. En el primero sabemos que Nick Fury dijo en la película de Spider-Man Lejos de Casa que se encontraba a bordo de una nave espacial Skrull en un sitio desconocido y por tanto esto podría significar que Steve Rogers está ayudándolo en sus misiones espaciales. Cabe destacar que Nick Fury es mencionado de manera indirecta en las escenas postcrédito de WandaVision, donde una Skrull dice a Mónica lo siguiente. He heard you've been grounded. He'd like to meet with you. Where? Como ya sabemos, Mónica y Nick se conocieron en la primera película de Capitana Marvel, lo que nos lleva a pensar en un crossover entre Capitán América, Capitana Marvel, Nick Fury y Mónica Rambeau. Siguiendo con la teoría y centrándola en los cómics, existe la llamada Área Azul, una zona que posee un cráter muy profundo situado en la cara oculta de la Luna donde orbita la Tierra. En ese lugar hay una base espacial creada por los Skrulls y habitantes terrestres, ya que en ella se han llevado a cabo una gran variedad de sucesos que se narran en las historias de los cómics y que nos podrían dar pie a esta teoría sobre Steve Rogers. Por último, es clave destacar que recientemente se ha anunciado la cuarta parte de Capitán América, protagonizada por Sam, donde probablemente se hayan guardado el posible funeral de Steve Rogers o la revelación de que sigue vivo y se encuentra en la Luna. Igualmente existen rumores de que Chris Evans podría regresar al universo cinematográfico de Marvel, aunque no sabemos si a través de flashback o con alguna historia que desvelar. Y esto es todo, cuéntame en comentarios qué opinas de esta teoría y si tienes alguna no esperes más y cuéntamela. Dale a like si te ha gustado el vídeo y sígueme para que podamos seguir teorizando.